SER Podcast. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Un central que se estrena como titular hoy en el Huesca, que jugó los últimos minutos del partido de la última jornada contra el Barça, que es eslovaco, que se llama Denis Vavro. Las cuentas del Córdoba de Pablo Alfaro, tiene que ganar al Betis B y esperar un pichazo del Sevilla Atlético ante el Chiclano para meterse tercero. Pichazo no. A ver, 22-03. Ya había en las neveras sin poner 900.000 vacunas de AstraZeneca en España. No había pasado todavía nada lo de los trompos, ni la suspensión, no. Mi padre es muy de hablar en rentintín. Vale. Entonces, dilo otra vez. Habla mucho con rentintín. Apuntado para el diccionario. Esquerra y Convergencia han estado un año jugando al gatón y al rato. Es increíble. ¿Y al rato qué? Es increíble. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta. Esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Sin más dilatación, ya está aquí la UBI del demonio. No lo digo en nombre de los cazados, sino porque hoy sí es el informe 666, Isaías. Informe 666. Y déjame que comience esta unidad, Roberto, a lo con costrina, saludando primero, por supuesto, al ausente Francino y también con mucho cariño a una compañera de la Sexta, María Cuevas, que es oyente de la SER, es seguidora fiel de esta unidad de vigilancia. Bueno, tanto que se ha autodenunciado por haber sido víctima de nuestra cabecera. Sin más dilatación, este es el gazapo. Eso tiene un pintón, así que María, si nos mandas un tupper, tampoco le vamos a hacer asco. A lo mejor te lo devolvemos con unas torrejitas, ya veremos. Le pedimos a Alfonso una y te lo mandamos rápidamente. Por favor. Sin más dilatación. Por favor. Sin más dilatación. Oye, gracias a las dos. Rápido, hay que emitir esta cinta. Esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Ahí está la cabecera que le llevó a engaño a María, se autodenunció y se lo agradecemos, ¿eh? Ahí está la parida. Eso es, ahí está la parida, efectivamente. Bueno, hay que recordar de nuevo que dilación y dilatación tuvieron un uso sinónimo hace tiempo, pero ahora ya este término de dilación por dilatación es un término en desuso, ¿eh? Y cuando nos referimos a la demora o tardanza en el tiempo, pues debemos decir, para ser correctos, dilación y no dilatación. Así que dejamos constancia de la autodenuncia de María y también de que Manuel Morillo pues había escuchado lo que considera un bonito homenaje a nuestra divertida cabecera. Bueno, la última unidad antes de la Semana Santa la hicimos en vísperas del cambio horario y ya se vaticinaba la catástrofe. Este es el tema. Este fin de semana vamos a dormir 1 hora más o menos. Menos. No, más. No, menos, porque se adelanta. Nos roban 1 hora de fin de semana. Cíñete a la realidad. No confundas tus Tienes deseos. 1 hora menos de vacaciones. Es el resumen de todo esto. Eso es el tema. La cara no de estoy Ángels muy de Barcelona acuerdo. Es que no estoy muy de acuerdo con vosotros. A las 2. Si a las 2 son las 3, claro, duermes 1 menos. Pues porque pierdes 1 hora. Pues si te levantas 1 hora más tarde. Si me están escuchando todos aquellos a los que yo les he dicho lo contrario, que no me hagan caso, porque yo estoy convencida de que es al revés. Este fue el fin de semana que el año pasado tanto nos dimos cuenta porque veíamos a los vecinos que teníamos enfrente cuando salíamos al balcón. ¿No? Ya, pero también dijimos que el año pasado, este fin de semana, que tendríamos 1 hora más de confinamiento. ¿No os acordáis de esto? No. Ay. Vaya follón. Y claro, Roberto, con este follón pues llega después el domingo 28 de marzo y ya no sabíamos si estábamos en horario de verano o de invierno, nos dice Ramón Alcarria. Por lo demás, el domingo nos va a dejar cielos despejados y buenas temperaturas. Estrenamos hoy el horario de invierno, lo que puede causar cansancio especialmente entre los niños y los más mayores, según la Sociedad Española del Sueño. Bueno, no hay que ser muy científico, no es extraño, ¿eh? Si después de 6 meses con el horario de invierno volvemos a estrenar el horario de invierno, pues eso cansa y cansa mucho, desde luego, y además nos desconcierta. Y alguno tarda en ajustar su reloj interno y en el proceso, pues claro, pasan cosas como esta que nos envía Isabel Garrote. Pues así comienza el sábado y así comienza Matinal SER. Así llegamos a las 8:07, las 7:06 en Canarias, a las 8:07, las 7:06 en Canarias.
8 y 7, 7 y 6. Bueno, pues muy bien, vale. Oye, imagino a nuestros oyentes esa mañana, recién despertados, diciendo a coro... No le he entendido. Alvin y la sardilla. No le he entendido. Alvin y la sardilla. No le he entendido. Alvin y la sardilla. No le he Y claro, Alvin y la sardilla. el problema, Roberto, es que empiezas trastocando las horas y la cosa no se sabe cómo acaba. Bueno, o sí que se sabe, cambiando, por ejemplo, directamente la historia. Como en este momento que nos envía Francisco Sancho, cuando en Hoy por Hoy hablaban del primer ordenador de la historia. Pensamos que el primer ordenador, el ENIAC, que es del año 45-46, que es del año 45-46, la Primera Guerra Mundial, era un ordenador que pesaba 25 toneladas y que en su interior había cientos de kilómetros de cables. Pues vamos a ver, si la Primera Guerra Mundial fue en el 45-46, la segunda, pues yo creo que casi empalma con la movida madrileña. Bueno, también se liaron en Antena 3 con el título de una película y con el año de rodaje de esa película. Hablaban de la aparición de un misterioso monolito en Playa de Haro y dijeron esto que nos envía Juan Fran López. En Rumanía, Polonia, Holanda también han aterrizado los monolitos. Y la gran incógnita, ¿de dónde vienen? Recuerda el que apareció en la película Una Odisea en el espacio de Stanley Kubrick hace 20 años. Bueno, vamos a aclarar para los despistados, la película de Kubrick efectivamente se titulaba 2001, Una Odisea en el espacio, pero no es de 2001, se rodó en 1968, hace 53 años y no 20 años, como se dijo. Bueno, y una odisea está siendo el proceso de vacunación contra la COVID. Esta semana la Agencia Europea del Medicamento nos ha informado sobre los posibles y minimísimos efectos adversos de la vacuna AstraZeneca y el presidente de gobierno ha reiterado su objetivo de alcanzar la inmunidad de grupo antes de acabar agosto, con un mar de datos. Casi 4 de cada 5, el 79,1% y el 44% de los 405.179, el 98%, el 90%, 790.790, 18.920.902, 59.149, 4 millones, el 70%. Vaya follón. Alvin y la sardilla. No hay quien lo entienda, desde luego. Y claro, son tantas las cifras que a veces tropezamos con ellas. Esta mañana, por ejemplo, le ha sucedido a Inma Carretero, invitada a la unidad de vigilancia por Juan Antonio Delgado y Jorge Rodríguez. Él está tranquilo con el cumplimiento de la hoja de ruta. Nos dijo que sin AstraZeneca, entre abril y finales de septiembre, España va a recibir 78.000 millones de dosis. 78.000 millones de dosis. La verdad es que lo vimos muy confiado en ello. Y de hecho nos contó que el gobierno está ya pensando en la vacunación de los años siguientes, del 22 y del 23. Si nos ha fastidiado. Bueno, si aguantan esas vacunas, claro. Claro, como para no estar tranquilo y confiado, Roberto. 78.000 millones de dosis que dan para vacunar a 39.000 millones de personas y son 2 dosis. Y claro, con una población española que se aproxima a los 50 millones, pues tenemos para vacunar casi 8 siglos a la gente. Como dices tú, si aguanta la cosa. Pero bueno, oye, ¿quién soy yo para meterme con Inma Carretero? Si yo también tengo lo mío. Porque si a ella le sobraron millones, a mí me faltaron. Hablando de los casos investigados por la Agencia Europea del Medicamento en el caso de la vacuna AstraZeneca. Me llama la atención José María Riol. ¿Qué números estás haciendo sobre lo que acabas de escuchar? Bueno, es verdad que han constatado que los casos son minimísimos, ¿no? Después de 25 vacunas puestas, pues son apenas unos casos que son 80 y tantos. ¡Hala! Claro, si las cosas fueron como dije, pues me dice el vigilante, sí que sería muy preocupante, porque por cada vacunado tendríamos 3 episodios de trombos, ni más ni menos. Bueno, efectivamente no eran 25 vacunas, sino que eran, en este caso sí, 25 millones de vacunas. Bueno, llegan muchas dosis de vacunas y nuevos tipos de vacunas, nos dice José Antonio Barronuevo. Ya conocíamos, por ejemplo, la vacuna Pfizer. Podría comenzar a suministrarse en España a principios del año que viene si la empresa Pfizer supera todas las fases antes de comercializarla. También tenemos la vacuna vasca. Hoy comienza a inyectarse la vacuna de AstraZeneca en algunas comunidades. La vacuna, muy buena, desde luego, muy eficaz. Bueno, pues ahora nos dice José Antonio, llega la vacuna rosa. Esto lo escuchó en Hoy por Hoy. Ayer, ya saben, nos levantamos con la noticia, la destacábamos aquí en el Hoy por Hoy, la noticia que publicaba el diario ABCD, que la Comunidad de Madrid negoció la compra de la vacuna rosa, la Sputnik. La vacuna rosa, hombre, desde luego, si la vacuna hubiera sido...
Si la vacuna hubiera sido roja, con esto de comunismo, libertad, nunca la habría comprado Isabel Díaz Ayuso. Bueno, o sí, oye, porque esta mujer hace y dice cosas un poquito extrañas. Tenemos un Isaías difícil hoy, es un Isaías difícil de catalogar porque hay un error. Isabel Díaz Ayuso dice una frase y se equivoca, como nos equivocamos todos. Pero Díaz Ayuso, con este error, tal vez está describiendo una realidad. ¿Cómo catalogamos eso? Más que un error, es un acto fallido. Vamos a escucharlo. Creo que el ritmo de vacunación, a pesar de las dificultades que estamos poniendo en marcha en Madrid, es digno de elogio. ¡Caramba! ¡El gran Isaías! El ritmo de vacunación es digno de elogio a pesar de las dificultades que estamos poniendo en marcha en Madrid. Desde luego es muy raro, es rarísimo, esto de que esté funcionando a pesar de las dificultades que están poniendo y que lo reconozca además la presidenta autonómica. Pero bueno, no menos raro que lo que dijo su colega Chimo Puig, el presidente valenciano, aquí en la SER, y escuchó Bárbara Granado. Resulta que lo que quiere hacer el presidente valenciano es erradicar las vacunas. Y en este momento es exigible que pongamos todo lo que tengamos en nuestra capacidad de producción para conseguir la erradicación de la vacuna. Bueno, de momento lo que queremos es la erradicación de la pandemia, la erradicación de la COVID, pero las vacunas hay que mantenerlas. Están pasando cosas muy extrañas, Roberto, y no solamente en España. Claudio Bernet, por ejemplo, me envía este momento del secretario de Salud de la 5ª región de Chile, que este hombre habla con los muertos. Nadie está ajeno, nadie es inmune. Hemos conversado con sinnúmero de personas que han fallecido, y personas que se han visto afectadas por esta enfermedad. Hemos conversado con personas que han fallecido. Bueno, quizás estén actuando allí mediums en vez de rastreadores. Corramos un tupido velo, esperemos, oye, que se cumplan los plazos y que lleguemos al final del verano a alcanzar la inmunidad de rebaño o la inmunidad de barreño, nos dice Edgar Fernández tras escuchar esto en Buenismo Bien. Por eso no creo mucho en lo de la cancelación, porque es un poco como un barreño de ovejas, ¿no? Del rollo, ahora todo el mundo decir que este es una puta mierda y a cancelarlo, pero dentro de un mes, si saca un tema que mola, ya le volvemos a querer todos. Un barreño de ovejas, decía Bad Gyal. Bueno, un barreño de ovejas, oye, que Edgar el vigilante no dice que no pueda ser, quizás con un barreño gigantesco, enorme, o con unas ovejas muy muy pequeñitas, pues a lo mejor podría ser. Pero bueno, en todo caso, ahí dejamos el barreño de ovejas, que podría ser un gazapo patrocinado por la cadena SER. Escucho la cadena SER mientras saco el rebaño a pasear. Le he puesto a las ovejas los nombres de los locutores. Francino, ven aquí. Ángels, Eva Bueno y a Roberto Sánchez. Mara, digo todo esto con el máximo respeto, Ortega. Bueno, este rebaño de la SER que animaliza a quienes hacemos la radio podría ser un expediente X, pero como en las portadas del jueves tenemos alguno más. El primero, este caso contrario, sería un caso de personificación, el caso del volcán que eructa. Lo escuchó Francisco Sancho, aunque las alarmas sonaron en ese mismo instante. Supongo que la imagen del volcán de Islandia lo tienes en la cabeza, ¿no? Sí, la tenemos y sí, es espectacular. Bueno, pues es que se puede prever cuándo va a eruptar un volcán. ¿Cuándo va a eruptar un volcán? ¿Tú crees, Sara, que los volcanes eruptan? ¿Qué he dicho? Eruptar. Isaías ya está pendiente. Ya, bueno, Isaías ya está. Y Aitor Albito. Ya está haciendo un volumen solo con este momento. Bueno, no, tampoco da para tanto, Pedro, pero es verdad que los volcanes erupcionan, las personas eructamos, y eruptar, lo que se dice eruptar, pues no erupta nadie, ni volcanes ni personas, porque es un verbo que no existe, aunque por desviación alguno lo utilice. Por cierto que sobre la erupción de ese volcán, Carmelo Almeida me llama la atención a mí sobre algo que dije de Islandia. Que se produce después de semanas de un aumento de la actividad sísmica en la península. 40.000 terremotos en la península, el volcán de la península. Y claro, Islandia, como su propio nombre indica, y esto es lo que nos vigila Juanfran, es una isla, no es una península.
Bueno, me dice Carmelo, con razón, que como su propio nombre indica en inglés, Islandia es una tierra de hielo, ice. Y es verdad, Carmelo, pero eso es en inglés. Cuando se castellanizó el nombre de este país, pues no optaron por llamarlo Hielolandia, por ejemplo, que podría haber sido, sino Islandia, que se aproximaba por un lado a la fonética original y por otro lado, pues definía eso, un país que en realidad es una isla. Pero bueno, está bien la matización y aquí la recogemos en la unidad. Tampoco es malo este caso de un pionero español del deporte, un deporte de resistencia, que comenzó su aventura cuando no existía el GPS, por ejemplo, y este hombre se ayudaba, atención Roberto, se ayudaba de brujas, según escuchó Juanfran López. Juanjo Alonso, alias Capitán Pedales, primer español en dar la vuelta al mundo a finales de los 80, a principios de los 90, cuando no había teléfonos móviles, GPS y todo se hacía con una brújula, perdón. Muy bien y está perdonado, está muy bien la rectificación, pero la verdad es que sonaba muy romántico, eso de un corredor que se ayudaba para guiarse de una bruja en vez de una brújula. Tenemos otro expediente interesante. Este sería el extraño caso de los ladrones de ancianos que nos envía Ramón Alcarria. Ciudadanos y PSOE convocan distintos actos en la comunidad a lo largo de la jornada de cara a preparar el terreno para las elecciones del 4 de mayo. 4 jóvenes detenidos por robar ancianos. Bueno, detenidos por robar ancianos. La verdad es que no es lo mismo robar a ancianos que robar ancianos directamente. Es posible que la preposición se pronuncie, es posible, pero claro, se funde tanto con la palabra siguiente, con la palabra ancianos, que suena un poquito extraño. En todo caso, como es tan divertido, pues ha sido el gazapo que ha escogido esta semana Carlos Matera, Matt, para ilustrar la unidad de vigilancia en nuestra página web esta semana. Bueno, y si es raro robar ancianos, más aún es que jueces trafiquen con ansiolíticos. Esto lo escuchó José Antonio Barrio Nuevo. La Policía Nacional ha detenido en Almería a una mujer que presuntamente falsificó varias recetas médicas para intentar adquirir un potente ansiolítico para su posterior venta en el comercio judicial. Hombre, suponemos que sería el comercio ilegal, Seguro. Pero quién sabe, oye, que todos, hasta los jueces, estamos muy nerviosos y a lo mejor hay alguno que se dedica también a traficar con ansiolíticos a través de esta señora. Bueno, y tenemos también este extraño caso de los turistas franceses que huyen de sus restricciones y vienen aquí a España, concretamente a Madrid, pero no para divertirse, sino para estudiar. Esto lo dijo la candidata de Más Madrid, Mónica García, y lo escuchó muy sorprendido Óscar Barcenilla. Este fin de semana hemos estado viendo otra vez imágenes absolutamente dantescas, ¿no? Mientras tenemos a profesionales sanitarios que están dejándose la piel en los hospitales, pues tenemos a turistas que están hincando el codo, Turistas que están hincando el codo. Pues no sabemos qué le parece malo a Mónica García. Oye, tampoco está nada mal. Si hincan el codo, es decir, si están estudiando con pasión, pues guardando las distancias y con mascarilla, tampoco está nada mal, ¿no? Pero otra cosa es que estuvieran empinando el codo, amigo. Que eso es beber como cosacos, que sí que tiene delito. Tiene delito, desde luego, o tratándose de líquidos, pues podría tener incluso delitro, como escuchó Sergio Rosado al conseller de Interior catalán. Solo se puede perturbar ese derecho a la inviolabilidad del domicilio con una orden judicial y en un segundo caso que sería ante la evidente comisión de un delito grave, flagrante. Un delitro grave. Supongo, es verdad que no será igual el delitro de cerveza que el delitro de whisky, por ejemplo. Bueno, y después hay gente que le da a cosas mucho más duras, ¿no? No cree nuestra vigilante Ángela Sánchez que sea lo que le pasa a Virginia Díaz, a la presentadora del programa 180 grados en Radio 3, pero claro, uno escucha esto que dijo y podría parecerlo. Y en 180 gramos. Y en 180 gramos. 180 grados. Gramos lo que pesa el vinilo, ¿no? Bueno, pues eso. Ah, bueno, o sea, ¿qué es lo que pesa el vinilo? No es nada más. Bueno, oye, está muy bien aclararlo. Pero bueno, volvamos a lo de los turistas estudiosos, que es un fenómeno extraño, desde luego, aunque es tan extraño que vengan aquí franceses a estudiar a Madrid, como si los turistas españoles pues se fueran a París, por ejemplo, para ver la Mona Lisa de Miguel Ángel, nos dice Manu Torres. Lo que sí que me ha servido más para entenderlo, imaginaros una obra de arte, la Mona Lisa, por ejemplo. Mona Lisa, ¿cuántas hay en realidad? Una.
es la única, la original, la que fue pintada en su momento, originariamente por Miguel Ángel. Pues hay dos entonces. Originariamente. Ay, Dios. ¿Qué te parece, ¿No? Oye, al César lo que es del César y a Leonardo da Vinci lo que es de Leonardo da Vinci, pues entre otras cosas lo que pintó Leonardo fue la Mona Lisa. Y vamos a ir acabando porque se nos echa el tiempo encima y ya tenemos que ir dejando terreno a nuestro filósofo y tenemos que acabar este informe especial, un informe especial por inquietante, tú lo decías al comienzo, porque es el informe 666, que es el número del diablo, que es un personaje que da muchísimo juego y desde el punto de vista de las palabras, bueno, hasta da más juego que el propio Dios. Esto nos lo cuenta Julio Guerra. 666, el número de la bestia. Bueno, el número que representa el nombre de la bestia. Un lío, eso es lo que dice la Biblia, pero ¿qué bestia? Un demonio. Ustedes no han protegido a España del virus chino, que viene de China. ¿Podría ser el virus? Bueno, el diccionario dice que un demonio es un diablo, un ángel revelado, el príncipe de los ángeles revelados, un espíritu que incita al mal. ¿Y es lo mismo un demonio que un diablo? Más o menos sí. El diablo también es una persona muy fea. Las cosas están feas. O un instrumento de madera que tiene varias muescas que utilizan los jugadores de billar para apoyar el taco cuando no pueden hacerlo con la mano porque la bola está muy lejos. Y aunque debería ser algo que dé pánico, algo muy fuerte, yo descarto entrar en política. Lo cierto es que una diablura es una travesura de poca importancia, especialmente de niños. Pero más demonios. Tenemos el Leviatán, que realmente es un monstruo marino fantástico o una cosa de grandes dimensiones difíciles de controlar. El Maligno, que es el diablo, pero también alguien o algo propenso a pensar u obrar mal, o una enfermedad que evoluciona mal, un tumor cancerígeno. No puedo creer que haya personas tan endemoniadas. Y diablos tenemos muchos con muchísimos nombres, Lucifer, hombre maligno, Satanás, persona perversa. Estos dos están en el diccionario. No aparecen en cambio Belcebú ni Mefistófeles, aunque sí está Mefistofélico, perteneciente o relativo a Mefistófeles, diabólico, perverso. 1000 millones de 1000 demonios. ¿Cómo nos gustan los demonios? 1000 demonios. En cambio no tenemos tantas palabras para hablar de Dios, divinidad, deidad, altísimo, creador. El antónimo del demonio, el ángel, tampoco es que tenga muchos sinónimos. Arcángel, querubín, serafín, espíritu celeste. Aunque claro, se supone que el demonio era un ángel, tampoco sé si lo podríamos llamar antónimo. Bueno, para celebrar este informe 666 de la UBI, se pueden poner ustedes una película de miedo esta noche o una aventura de Tintín, que siempre alegra escuchar al Capitán Haddock con sus demonios, sus truenos y sus centellas. Esto de que tengamos más palabras para referirnos al demonio que al propio Dios. Bueno, las palabras sí que nos hacen diabluras cada semana, así que la próxima semana volveremos si no hay contratiempos. Ya saben nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com, y como siempre, pues ya saben, si en algo nos hemos equivocado. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Bueno, y si vuelve a ocurrir, pues volverá Isaías por aquí para contarlo. Isaías, eso descansa. Igualmente, abrazo. Venga, un beso. La Ventana, con Roberto Sánchez. Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica. Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. En La Ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz. Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? José Carlos Ruiz, que es doctor en filosofía, profesor de la Universidad de Córdoba, que nos escucha desde allí, desde Radio Córdoba. Oye, te iba a decir, como estamos en plena batalla electoral, bueno, y cuando no es en campaña, estamos en pre-campaña, pero es evidente que marca el tono, que marca la agenda política, el hecho de la inminencia de las elecciones en Madrid, que tienen una trascendencia que a ninguno se nos escapa. Y siempre que estamos ahí en plena batalla dialéctica, en la que han entrado ya los contendientes
y en la que entrarán a partir de ahora. Escuchamos aquello de decir, es que tal candidato es un sofista. Que se utiliza bien el término. ¿Quién es? Ahora mismo, ¿cuándo se aplica el término del sofista, José Carlos? Ponnos un poquito en antecedentes. Ahora sí es verdad que tiene, yo creo, una connotación muy negativa. Es decir, ahora cuando se le dice sofista a alguien es porque está utilizando un sofisma, y el sofisma es un razonamiento erróneo que se disfraza como si fuese bueno. Entonces, si lo enfoca desde esa perspectiva, quizás sí, ¿no? Hay algún que otro sofista que además lo sabe, que utiliza el sofisma a cosa hecha. Pero no te sabría decir si la gran mayoría de los que entran en este debate político lo hacen por convencimiento o porque precisamente quieren utilizar la mentira como un arma política, porque claro, eso tiene mucho que ver también con la intencionalidad del que lanza el mensaje. Es verdad que los sofistas en la Grecia clásica eran los maestros de la retórica, que manejaban muy bien la oratoria, que eran los dueños de la palabra, pero en el mundo contemporáneo yo creo que los sofistas son aquellos que mejor saben manejar la atención, fíjate, porque hemos dado un salto ya al nivel de que primero tienes que saber seducir al otro a nivel de atención, luego ya lanza el mensaje, ¿no? Pero tienes que ver cómo manipular ese criterio atencional que se lleva en las pantallas, entre otras cosas. Ya, es decir, que se trata de tener el anzuelo a través del verbo para poder captar la atención del otro. Eso quiere decir que no podemos pasar por alto entonces el nivel de exigencia o de cribaje, de filtro que tenga el público al que se dirige, ¿no? Es cierto, cierto. De hecho, Platón, creo que era en el Gorgias, en su diálogo al Gorgias, llega a decir que el sofista en el fondo tiene una especie de sesgo de adulador. Es decir, lo que viene es a adular a la audiencia a la que se dirige, y claro, para eso lo que necesita, en el propio arte que él va desarrollando con su palabreo, él se sustenta en la opinión que él tiene de la audiencia a la que se dirigía. O sea, tú tienes que tener una especie de conocimiento en torno al auditorio al que vas, y en función de lo que tú crees que ellos creen y que ellos piensan, o sus opiniones, empiezas a montar el discurso, que luego en muchos casos, claro, lo que es un discurso fabricado muchas veces para que encaje a la perfección con las creencias o opiniones que esa gente tiene. Yo creo que aquí ahora la facilidad que tiene el sofista contemporáneo no la tenían los sofistas griegos, porque las herramientas que se utilizan en la actualidad son increíbles. Es decir, cualquier gabinete que tenga un político de fondo tiene una encuesta, unos metadatos, sabe cómo funcionan los algoritmos que utilizan muchos de los electores que hay de fondo, y al final el sofista actual tiene una capacidad de contundencia porque sabe, o más o menos cree saber, ¿no?, hacia su audiencia cómo se comporta. Entonces le facilita el trabajo. A ver, vamos acotando. Entonces yo he anotado, sería seducir con las palabras, independientemente de que se ajuste o no a la realidad ese discurso, y teniendo muy en cuenta la capacidad que va a tener de penetración su mensaje en el tipo de público al que va dirigido. Así que, mira, si te parece, vamos a escuchar el siguiente fragmento. Es de una película, Gracias por fumar. A ver si esto podría ser un claro ejemplo de manipulación sofista. No veo la necesidad de una advertencia sobre algo que la gente ya sabe. La advertencia es un recordatorio de los peligros de fumar cigarrillos. Pues si queremos recordarle los peligros a la gente, ¿por qué no ponemos una calavera en los Boeing, senador Lorich? Y en los Ford, senador Dipri. Eso es ridículo. El número de víctimas de accidentes de avión y de coche apenas araña la superficie al del tabaco. Ni siquiera se pueden comparar. ¿Y eso lo dice un senador que es de Vermont? No le entiendo, señor Naylor. El verdadero asesino número 1 en América es el colesterol, y nos sermonea el senador Finistirre, cuyo fantástico estado, por desgracia, está obstruyendo las arterias de la nación con el queso cheddar de Vermont. Si hablamos de cifras, ¿qué me dice de los millones de personas que mueren de infarto? A lo mejor el queso cheddar debería llevar una calavera. ¿Qué te parece? ¿Qué gráfico? ¿Qué gráfico es este momento, José Carlos? Sí, yo recomiendo, el que no haya visto la película, yo la uso mucho en clase. Gracias por fumar es la película donde mejor se puede analizar cómo funciona un sofista en el siglo XXI. Es decir, qué argumentos se pueden utilizar para desviar la atención, cómo aquí hace una especie de relación causal entre el infarto, el colesterol y el queso para desviar la atención de poner un aviso en la cajetilla del tabaco que sí está analizado y estudiado, ¿no?, en su relación con el cáncer. Es decir, la causalidad
causalidad que tiene el tabaco con el cáncer se la quiere llevar a una relación, a una correlación que tiene el queso. O sea, que se ven muy bien esos juegos que utilizan muchas veces los sofistas contemporáneos con esa lengua meliflua, ¿no? que utiliza la persuasión. Creo que lo hemos dicho en alguna que otra ocasión aquí, los griegos tienen esos dioses maravillosos que representan muy bien, ¿no? cómo funciona la mente humana. Y hay una diosa de la que ya hablamos en su tiempo, que era Peitho, que acompañaba a la diosa Afrodita, que era la diosa de la belleza. La diosa de la belleza no debería de necesitar a ninguna otra diosa en su séquito para poder enamorar a alguien, que eso es lo lógico, ¿no? Bueno, pues antes, en alguna ocasión, decide que antes de comenzar ella sus procesos de seducción por medio de la estética y la figura de la belleza, manda a Peithon, que era la diosa de la persuasión, porque sabía que utilizando la palabra podía predisponer y configurar a la otra persona para que cuando ella hiciera su acto de presencia ya tuviese ganado un 50 o un 60% de la atención, ¿no? Entonces los griegos sí sabían muy bien ese arte de cómo disfrazar, ¿no? Como la cosmética. Y luego hay una discusión también que quiero puntuar nada más por encima de cómo ellos interpretaban la sofística. Platón se indigna mucho con los sofistas porque consideran que mataron a su maestro Sócrates utilizando una retórica muy sofisticada, valga la redundancia, y decía que los sofísticas, y la retórica eran al alma, fíjate qué comparación más bonita, eran al alma lo mismo que la cosmética y la repostería lo era para el cuerpo. Es decir, la cosmética agrada a la vista, pero no soluciona gran cosa, porque falsifica lo real en el cuerpo. Y la repostería, dice, agrada al paladar, pero no significa que sea buena para la salud. Entonces, él entendía que un sofista era como eso, ¿no? Como un repostero o como alguien que hacía cosmética, pero que realmente no era bueno para la salud de un cuerpo. Bueno, esto en cuanto a la Grecia antigua, ahí tenían sus referentes, podríamos decir que tenían sus manuales, sus tutoriales, pero José Carlos, si tuviéramos que buscar un manual de enseñanza sofística a día de hoy, ¿lo podríamos encontrar? Bueno, hay muchos. Yo hoy me voy a decantar por uno que se lo oí hace tiempo a los refuerzos que traigo, a la invitada que traemos hoy, que luego la presentaremos, que es el manual de George Lakoff, que se titula No pienses en un elefante. Se hizo famoso en el 2006 este manual porque este es un lingüista que empieza a trabajar una cosa que él denomina el marco mental, donde da una serie de claves a través de palabras, a través de emociones, que tú puedes fabricar y empezar a lanzar para que los demás compren tu marco mental y entonces empieces a condicionar el pensamiento de ellos, ¿no? Y a partir del libro, que se hizo famoso, muchos políticos empezaron a leerlo, si mal no recuerdo Zapatero también lo menciona en algún momento, ¿no? Y se convierte en una especie de manual de campaña política, donde se sabe cómo la importancia de construir ese marco mental con una serie de cuestiones muy particulares para lanzarlo y que todo el mundo te compre ese marco mental y pueda funcionar, ¿no? Yo esto lo he trabajado en clase esta semana, sin ir más lejos, con los alumnos de magisterio. Le he estado preparando 2 marcos mentales distintos para que me eligiesen uno u otro, y es curioso cómo cuando utiliza una serie de palabras como independiente, autónomo o con iniciativa, dice, oye, unos alumnos, ¿cómo queremos que sean? Independientes, autónomos y con iniciativa, o bien queremos que sean interdependientes, sociales y receptivos. Y ahora ellos tenían que elegir. Bueno, pues la discusión iba, fíjate qué tontería, los independientes, autónomos y con iniciativa terminaban saliendo términos como competitivos e individualismo, que tú no lo habías mencionado, tú no los mencionas, tú simplemente dices alumnos independientes, que sean autónomos y que tengan iniciativa. Bueno, pues en el grupo terminaba saliendo eso, terminaba saliendo que era competitividad e individualismo, y si utilizaban el segundo grupo de palabras, terminaban hablando de solidaridad y empatía. O sea que fíjate, ¿no? Los marcos mentales cómo pueden funcionar a nivel sofístico. Oye, y de ahí viene todo eso de la dialéctica a la que nos hemos acostumbrado, sobre todo en los últimos años, y especialmente desde la crisis de 2007-2008, aquello que se referían a crecimiento negativo. No, crecimiento negativo es una caída que te pegas la gran leche. O sea, no es crecimiento negativo. O el alivio fiscal y ese tipo de cosas que nos hemos ido tragando y haciendo nuestras. Son eufemismos bárbaros que de repente te dicen, pues yo qué sé, ya el más cruel que yo escuché, o uno de los más crueles, ¿no? Era el de la externalización de los servicios públicos. Ya. O sea, y tú dices, quieres decir privatizar, ¿no? claro. Se llama privatización. Tú quieres hablar de privatizar, pero me hablas de una externalización que parece que suena mejor, disfraza un poco, ¿no? El tema o cuando hablas de moderación salarial. La moderación salarial es que te voy a bajar el sueldo, eso tenlo por seguro. Fíjate, hace poco en la red social de moda, en la Twitch, donde hay muchísimos jóvenes, cuando tú le quieres mandar un mensaje privado a alguien, le han puesto un nombre que no es mandarle un mensaje, es un susurro.
Han utilizado el término susurro para los mensajes entre personas porque cuando tú lees susurro se te empieza, es como si activase un mecanismo de cercanía, ¿no? que tiene al otro en la intimidad incluso, ¿no? que te va a susurrar algo cerquita al oído. O sea que el lenguaje es muy seductor, ¿no? Funciona muy bien. Pues mira, la política como esa capacidad que tiene ese arte de utilizar el lenguaje enfocado a la comunicación persuasiva. Habías ya advertido a la audiencia de que íbamos a tener una invitada que nos iba a ayudar muchísimo a esto, eso por una parte, y por otra ya había sacado aquí a colación lo que había utilizado Donald Trump, el trumpismo, ese tipo de estrategia. O sea que yo creo que es momento de saludar a Estrella Montoliu, que es catedrática de lengua española en la Universidad de Barcelona, es experta asesora en comunicación, autora de libros como Cosas que pasan cuando conversamos y tomar la palabra. Estrella Montoliu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos sumarte a esta charla que teníamos. Nos había propuesto José Carlos a hablar contigo, porque centrándolo, por ejemplo, en esto del trumpismo, ¿esto es una estrategia muy predeterminada? Quiero decir que lo de las verdades alternativas, que esto también es un eufemismo, y todo el mundo ese de las fake news donde se ha movido y la estrategia de Trump, todo eso es una estrategia determinada, estudiada. Bueno, en primer lugar, déjame que os agradezca a ti, Roberto, y a Juan Carlos la posibilidad de compartir con vosotros y con vuestros oyentes el estar hablando de estas cuestiones tan interesantes. En cuanto a la pregunta que me haces, ¿es una idea, una estrategia bien pensada? Me temo que sí. Hemos de ser muy conscientes de que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una serie de instituciones, eso que se conoce con el nombre de think tanks, ¿no? De instituciones pagadas con mucho dinero, donde gente muy sabia, cada una en sus terrenos. En el campo demócrata, por ejemplo, está George Lakoff, al que hacía alusión Juan Carlos hace unos minutos, que piensan cómo se puede utilizar el lenguaje para favorecer el posicionamiento y, en el fondo, la manipulación de los votantes. Entonces, si nos encontramos con millones de votantes que se sienten abandonados por sus políticos, que no se sienten representados, que no entienden la lengua abstracta y un poco oscura y un poco distante, que habla de realidades diferentes, y de repente aparece un político que habla con palabras muy sencillas, con frases muy cortas, tan cortas que caben en un tuit, y con un antirretoricismo absolutamente retórico, pero esto los votantes no lo saben, capta su atención y les convence de que hay una especie de alternativa más real, más verosímil que la de la tradición retórica política que ellos conocen. Pero, hola Estrella, soy José Carlos. Hola, José Carlos. Una cuestión que me interesa de lo que acabas de decir. Se diseña esa estrategia política a nivel sofístico, ¿no? Es decir, utilizamos esa terminología, pero ¿en qué medida tiene un peso específico el personaje en ese proyecto? Porque, claro, si tú quieres hacer una estrategia sofística con un político determinado o una política determinada, tendrás primero que saber el perfil personal que tiene para diseñar esa estrategia. O sea, que Trump no puede haber muchos, porque yo creo que ahí tiene un peso específico él como personaje, antes incluso quizá que el diseño de la estrategia, ¿no? Sí, ignoro yo creo que hay un movimiento dentro del Partido Republicano y de sus marcos mentales a los que antes aludías, que es importante y no se puede desdeñar, e indudablemente hay un personaje que ya está en el campo de las redes sociales, en el campo de los influencers, en el campo del medio audiovisual, que es presentador de televisión, que es multimillonario, lo cual quiere decir que es importante en ese tipo de sociedad porque refleja una especie de triunfador nato, aunque no sea verdad, aunque después sepamos que en realidad es un heredero de fortuna, no tanto un hacedero de dinero, ¿no? Es decir, que tienes razón en que no es solo una estrategia, sino que está ligado a un personaje y que ambos van, digamos, construyendo esta posibilidad como de realidades alternativas que mueven a millones, a decenas de millones de votantes, es decir, que no podemos reírnos demasiado al respecto, pero
pero creo que tiene mucho que decir o tenemos que pensar mucho en lo que hay debajo. Más allá del personaje de Trump, lo que hay debajo de la ideología, de esos marcos mentales, por ejemplo, de ese marco mental en el que él dice, reflejando una parte de sus votantes, yo soy como vosotros, yo no pertenezco a la élite de Washington, yo no soy la élite política, yo soy uno de vosotros, y va y cuela. Va y cuela cuando él no es uno de nosotros, porque un multimillonario que tiene mansiones allende los mares y por todos los territorios de Estados Unidos no es uno como una persona en paro de las empresas automovilísticas de Chicago, y no obstante cuela. Es decir que Pero Estrella, cuela quizá, te pregunto, porque no lo sé, quizá cuela porque consigue separarse de la institución. Es decir, si nosotros estamos, no sé hasta qué nivel de responsabilidad podemos decir que la sofística en la política vino para quedarse, y entonces, claro, la institución política ya no tiene credibilidad en la ciudadanía, o en muchos sentidos, ¿no? Entre otras cosas porque ha habido felonías enormes que se han acometido por parte de algunos representantes que no eran ricos, sino que eran políticos. Entonces, si te llega alguien ajeno a ese ámbito de la política y te dice, yo no soy político, sí, yo no soy como ellos, ¿vale? No significa tampoco que sea como vosotros, pero ya al menos el foco de atención para que me separéis de esa institución que parece corrupta, no lo sé, todo lo que se pueda pensar que haya de fondo, que en algunos políticos puede existir, igual ha facilitado mucho esa estrategia para que la gente empiece a ver a un semejante, aún no siéndolo, obviamente. Sí, muy bien. Es muy bonito esto que dices, porque yo no soy uno de ellos. Es también, en el fondo, un mensaje que nos lanzaron los líderes del 15M, ¿no? Es decir, que todos hay unos cuantos políticos españoles de ideologías muy diferentes que tenían en su base también el yo no soy uno de ellos, en el sentido de un político de tradición secular que pertenece al statu quo, ¿no? Que una de las particularidades de Trump que yo creo que en este programa tenemos que poner de manifiesto y subrayar es esta idea de yo no hablo como ellos, yo soy un hombre normal como vosotros, porque esta retórica, como tú muy bien sabes, esta retórica de ser antirretoricista, el de presentarse siendo un multimillonario como un hombre del pueblo, es una retórica que está ya en Julio César. Entonces José Carlos, Estrella, ¿dónde acaba el sofismo y empieza el populismo o la demagogia? Quiero decir que se cruzan en el camino, ¿no? Juan Carlos, paso palabra ahí. No tengo problema. Yo me quedo con esta siquiera. Yo veo mucho populismo en el sentido de que al final quiere dejar el mensaje reducido a una parte emocional. Entonces el sofista salta al populista del momento en que acude a la creencia o a la emoción, especialmente a la emoción, ¿no? Y aquí sí le voy a tirar la pelota a Estrella con una pregunta quizá que tenga que ver con la parte emocional de un discurso sofista. ¿Hasta qué punto crees tú que, por ejemplo, una estrategia de sembrar el miedo en torno al enemigo es más favorable que el hecho de seducir al votante con tu propio programa electoral? Porque es verdad que cada vez se ve menos la defensa seductora de tu programa electoral y más el ataque para sembrar: si salen estos no vamos a tener pensiones, si salen los otros no vamos a tener que pagar muchos impuestos. Es decir, ya están empezando a focalizar los mensajes contra más que a favor de tu propio programa. ¿Cuál de las dos crees que es mucho más efectista? ¿Efectiva en términos de qué? Es una pregunta retórica, porque si me dices efectiva en términos de voto o efectiva en términos de crear una conciencia ciudadana, cívica y responsable. En términos de voto, me temo que la estrategia del miedo tiene un caladero de votos muy importante. Y esto es porque es una especie de sesgo humano. Que solo mediante un proceso de racionalización muy importante podemos superar, ¿no? Es decir, solo personas que no hace falta que sean muy educadas, no tienen que pasar por la universidad, no creo en eso, sino personas que tienen una capacidad de reflexión y que dicen: a mí me están intentando inocular el miedo, pero no creo en ello. Entonces, la estrategia del miedo
vemos que consigue votos. ¿Qué es lo que no consigue? No consigue crear un espacio ciudadano, de ciudadanos reflexivos, maduros democráticamente, capaces de sopesar su voto, de sopesar su opinión. Entonces, lo que a veces es un resultado a corto plazo de, bueno, me han votado 10 más, en términos generales es una pérdida colectiva. Porque no conseguimos hacer que todo nuestro espacio público madure democráticamente a través de la reflexión de los programas que tienen en un sentido proactivo, no en contra de. Es apasionante, muy interesante y no tenemos tiempo para más. Estrella Montolivo, José Carlos Ruiz, un abrazo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.